Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean muy bienvenidos a este auditorio de la Academia Nacional de Medicina, en este 160 aniversario de nuestra corporación. Quisiera yo agradecer a la señora presidenta de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional la invitación y el hecho que haya tomado en cuenta a esta sede histórica de la medicina mexicana para la realización de este congreso. Muchas gracias, Marcela, y muchas felicidades. Y la felicito también por el presente evento, pero también por el hecho de agradecer, de conmemorar, de reconocer a quienes fundaron esta academia hace 15 años, ¿no? En el 2009, el doctor José Francisco González y el doctor Alberto Lipschitz. Creo yo que es un acto de justicia, ¿no? Reconocer a quienes iniciaron este esfuerzo, que afortunadamente es un esfuerzo que hoy día continúa. Muchísimas felicidades también a los dos, al doctor Lipschitz y al doctor González. Saludo a quienes nos acompañan en el presidio, por supuesto, a los expresidentes y a todas y todos ustedes. Cuando Marcela me hizo favor de invitar hace algunas semanas, dije yo, bueno, ¿de qué voy a hablar ante la gente que más sabe, digamos, de educación médica, ¿no? Gente que ha dedicado su vida, no solo en algunos cargos, sino el día a día, ¿no? En su desarrollo profesional personal, a la educación médica de los demás. Y coincidió que acaban de pasar las elecciones en nuestro país, venían las elecciones en Estados Unidos, y dije, bueno, voy a tratar de hacer una relación entre lo que existe en la geopolítica, en la educación médica, en la innovación, y cómo esto nos afecta, ¿no? O nos puede afectar en el día a día en relación a la educación continua, la educación médica en particular. La geopolítica, entonces, es el estudio de cómo la política y la economía se relacionan con la geografía y el poder en el mundo, y analiza cómo los países y las organizaciones nacionales o internacionales interactúan, deciden, influencian y financian. Y esto, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo esto puede afectar la innovación? ¿Cómo esto puede afectar la educación médica? Hay ejemplos muy evidentes que los iremos viendo un poco más adelante. Y la innovación en la educación médica es un proceso colaborativo que involucra a profesores, estudiantes, las instituciones de educación superior, por supuesto, pero también las instituciones de prestación de servicios de seguridad social o de salud, a los pacientes y a la propia industria. Y es una forma nueva y diferente de preparar el futuro profesional de la salud, ofreciendo los conocimientos, las habilidades y la mentalidad que necesitan. Y en la última palabra, digamos, de la primera frase, en la industria, gran parte de las innovaciones que se producen en atención médica y en educación médica, en innovación, en tecnología, pues provienen de la industria, ¿no? Y provienen, desgraciadamente, no de nuestro país, como también veremos un poco más adelante. ¿Cómo afecta entonces la educación médica en particular? ¿Cómo puede afectar la geopolítica en el acceso a la educación? Bueno, la geopolítica afecta el acceso a la educación médica sin lugar a dudas, con las decisiones nacionales, con lo que se decide abrir una escuela en determinado sitio, o cerrar una escuela, o no permitir la creación de una escuela. Veremos algunos ejemplos en particular. En la calidad de la educación puede influir, por supuesto, en la educación, si es importante o no la certificación, ¿no?, de escuelas y facultades de medicina. Bueno, es una pregunta que para nosotros es una obviedad, ¿no? Y me da mucho gusto escuchar a la doctora Laura Cortés, a quien felicito por su designación, pero con este ímpetu en la calidad de la educación médica. Qué bueno, doctora, muchas felicidades. Pero bueno, ahí en tiempos pasados, recientes, y ahora me referiré a ellos, parecería que esto no era importante, ¿no? Ni para abrir, ni para mantener una escuela de medicina, solo por poner ejemplo de la certificación, pero hay muchos más. La movilidad
en nuestro país hemos sido, yo diría que muy malos para la movilidad de los estudiantes de medicina, ¿no? Hay otras latitudes donde el estudiante se mueve con mucha libertad, ¿no? Aquí que un alumno, por lo menos lo que yo conozco, de la Facultad de Medicina del UNAM, donde hasta hace unos meses prestaba mis servicios, el que se quisiera ir a hacer un semestre a la UDG, por ejemplo, yo quiero hacer cuarto semestre, quinto semestre a los hospitales civiles, es imposible, ¿no? Es imposible, no hay manera de que esto suceda. Y yo diría, bueno, y no podemos flexibilizar un poco esta situación para que los alumnos, ya no que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a España, que se muevan a otros lados, que eso es lo ideal, pero que se muevan en nuestro país. Yo creo que sería enriquecedor, ¿no? Que los alumnos pudieran hacer semestres en diferentes instituciones, no solo educativas, sino instituciones de atención médica. Creo que sería muy, muy importante, o es muy importante. Y el reconocimiento de los títulos, ¿no? La geopolítica también influye en el reconocimiento, ¿no? En la Comunidad Europea, pues es algo que ya ni se habla ni se discute, ¿no? Los profesores, los titulares, los médicos, los profesionales se pueden mover de un país a otro, ¿no? Y aquí pensar en nosotros no nos podemos mover a ninguno, ¿no? Excepto que vengas de Cuba, entonces sí te puedes mover para acá, ¿no? Y tienes un trato preferencial, ¿no? No tienes que pasar todo el reconocimiento que pasan cualquier otra persona que quiera ejercer en nuestro país como médico. Es algo también, yo creo que hemos dejado ir oportunidades muy importantes, ¿no? Como país, pero también como instituciones de educación superior, particularmente con los Estados Unidos. ¿Cómo afecta la geopolítica en la innovación médica? ¿Cómo puede afectar? Bueno, con el financiamiento. Influye de manera natural en la asignación de fondos para investigación en los países, al interior de los mismos, y priorizando unas con otras. Y esto es muy evidente con la pandemia que acabamos de sufrir, ¿no? Cómo se decide dónde apoyar, ¿no? O a quién fortalecer para el desarrollo de las vacunas, ¿no? Y ya no solo para el desarrollo, sino para la aplicación de las mismas. El acceso a recursos, no solo económicos, sino tecnológicos, las vacunas que ya decíamos, de medicamentos en diferentes regiones. La colaboración internacional, ¿no? Que en nuestro país cuesta mucho trabajo. Yo diría la colaboración incluso nacional, ¿no? Si un protocolo de investigación fue aprobado en el Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional, aquí a unos cuantos metros, y ese mismo protocolo de investigación clínica, ¿no? Se quiere llevar al Instituto Nacional de Nutrición, o al revés, tiene que pasar toda la burocracia de los institutos, ¿no? Para poderse llevar a cabo. Y si viene para acá es lo mismo, ¿no? No somos capaces de decir, yo confío en lo que haces, ¿no? Lo vamos a aprobar. Si tú ya lo aprobaste, lo apruebo yo de una vez, o al revés. Yo creo que aquí tenemos no solo ejemplos internacionales, sino nacionales de cosas que tendríamos que resolver con un poco de voluntad. La propiedad intelectual, de la protección de los patentes, y la regulación. Un medicamento que fue aprobado hoy por la FDA, ¿no? Para que llegue a nuestro país, para que esté, digamos, en el cuadro básico, como se llame ahora, el mismo, pues pueden pasar 6 años, 8 años para que esté. Tiene que pasar por la COFEPRIS, luego tiene que pasar por el Consejo de Salubridad, luego tiene que pasar por los comités locales, ¿no? De cada una de las instituciones de salud o seguridad social. Entonces, a veces sucede que cuando el medicamento llega, ya se le acabó la patente, ¿no? Entonces, pues, también el estímulo para que esto se agilice, creo que también deberíamos trabajar mucho más en este sentido. Veamos 2 ejemplos de cómo la geopolítica puede afectar la educación médica y la innovación en el mundo. Hablemos de Estados Unidos y luego hablamos de nuestro país. La nueva llegada de Donald Trump, ¿no? El presidente Trump, a partir del 20 de enero próximo, nos hace reflexionar lo que sucedió en el 2017, hace un poco menos de 8 años. Tuvo un impacto significativo en la ciencia e innovación. Una de sus primeras acciones fue lanzar este plan STEM, ¿no? de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para convertir a Estados Unidos en el líder global de innovación.
Sin embargo, en su administración también enfrentó críticas por el enfoque a la investigación y al desarrollo, ¿no? Y todos recordamos lo que sucedió durante la pandemia de COVID, con esta sustancia para limpiar superficies, ¿no? Que él decía que era muy buena para prevenir, ¿no? Que incluso hizo que algunas personas se lo tomaran, ¿no? El Lysol, no sé cómo se llama. Bueno, tuvo un impacto en la investigación con recortes presupuestarios en la investigación científica, especialmente en áreas como el cambio climático y la energía renovable, pero también las políticas de inmigración, ¿no? Afectaron la capacidad de los científicos para trabajar en Estados Unidos. Y los que estaban ahí, sobre todo los alumnos de posgrado, que estaban legalmente, por supuesto, pues también existió un temor importante de que fueran a ser regresados de otra manera. Tuvo un impacto en su momento en la innovación, con la inversión tecnológica en tecnología, inteligencia artificial, de ciencia de la informática, apoyo a la industria tecnológica, con desregulación de algunas políticas y financiamiento, pero también la comunidad científica tuvo muchas críticas por la falta de un enfoque de la investigación básica, la ignorancia de la evidencia científica en políticas públicas y preocupaciones sobre la pérdida de talento científico internacional por las políticas que ya hacíamos de inmigración. Veremos ahora en las siguientes semanas o meses que llegue nuevamente cuál será su política en este sentido hacia la ciencia, hacia la innovación. Vamos a nuestro país. El sexenio que acaba de terminar se caracterizó en salud por tomar decisiones con base en la ocurrencia y no con base a la evidencia. Y la educación médica no fue la excepción. Con la creación de una de las universidades Benito Juárez en la salud son un claro ejemplo. Y me remito a los hechos, y estas son imágenes presentadas en su momento en esta misma Academia Nacional de Medicina por el entonces secretario de Salud, por el doctor Alcocer, hace aproximadamente 4 años. En ese momento decía él que había ya, hace 4 años, 9 escuelas de medicina de atención primaria de salud integral. En ese momento tenían 1,000 alumnos, no sabemos ahora cuántas tienen, porque además esto siempre se ha manejado con un perfil de información muy bajo, ¿no? Y no necesariamente en la Secretaría de Salud, sino se manejaba más bien en la Secretaría de Educación, por un área más como independiente. Entonces la información solo público es de esto que estoy diciendo, pero no hay, si uno busca, ¿no? Tampoco hay mayor información. Esas 9 escuelas estaban en ese momento en los municipios de Tlalpan, de Venustiano Carranza, de Juan Escudero, del Chilchota, San Juan Bautista, San Pedro Pochutla, Sinacatepec, Ezequiel Montes y Ticul. Esas son las escuelas que ya estaban, en este momento ya estaban funcionando, digamos, en escuelas de atención primaria a la salud integral, estos estudiantes de medicina en esas escuelas. Y este es el mapa curricular. Ustedes que saben, la imagen quedó borrosa, pero si ustedes buscan la anatomía, no es que esté borroso, no la van a encontrar, ¿no? O si buscan la fisiología, ¿no? Tampoco la van a encontrar, ¿no? Y no van a encontrar una serie de materias, digamos, que si nos preguntaran a nosotros, si preguntaran a ustedes, que son los que saben de educación médica, cómo hacemos un programa para una nueva escuela de medicina en el país, con una visión vanguardista, con una visión moderna que ayude a solucionar los problemas de salud, pues difícilmente vamos a encontrar algunas de estas asignaturas que se encuentran en este plan. Ahora, pero eso sigue, ¿no? La escuela sigue, por supuesto, ¿no? Sigue funcionando. Sin embargo, la llegada de la presidenta Sheinbaum trae varias interrogantes en esta materia, ¿no? ¿Seguirán estas universidades creciendo? No, la verdad que no lo sabemos, ¿no? ¿Se abrirán nuevas, ¿no? ¿Se abrirán nuevas sedes de las universidades? Tampoco. ¿Qué pasa o qué va a pasar con los alumnos? Hemos visto los alumnos, no tiene nada que ver, y ahorita hablaremos de ella, las universidades Benito Juárez, no tiene nada que ver con la Escuela de Medicina de la Universidad de la Salud de México, ¿no? De la Salud de la Ciudad de México. Pero el hecho es que los alumnos de la Escuela de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México
tienen una serie de exigencias que no se tienen en otras partes. Y no me refiero a exigencias académicas, sino exigencias de ellos, de los alumnos, para con las autoridades, de garantía de cuestiones como una plaza en el sector público y otro tipo de cuestiones que están fuera, digamos, nunca se nos hubieran ocurrido, y habrá que estar muy al pendiente de esta situación, de qué sucede con estas universidades. En cuanto a la educación médica, decíamos ahí, la presidenta ha priorizado cuando estuvo en la Ciudad de México la Universidad de la Salud, lo cual podría traducirse en una mayor inversión, esperamos, en programas de educación médica y la formación de profesionales de la salud. ¿Cuáles son algunas áreas posibles de impacto de acuerdo a esto que estamos vislumbrando, ¿no? Y las palabras de la doctora Cortés, repito, nos dan un poco de luz y de esperanza. Bueno, la expansión de la educación médica, mayor inversión en programas de educación médica y profesionales de la salud. Ojalá, si es el caso, ojalá esto se haga con la calidad que se merece y con las certificaciones, acreditaciones del caso. Innovación médica en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos. Como ha mencionado el secretario Kersenovich, el secretario nos acompañó hace 3 semanas en la inauguración del Congreso de la Academia Nacional de Medicina, y él se refirió en su conferencia inaugural justamente sobre la importancia de la innovación en el sector salud. Así que pensamos que es una buena señal la llegada del secretario Kersenovich, por supuesto, pero también de la doctora Rosaura Ruiz a la secretaría, que entiendo que se creó ayer o antier en la Cámara de Diputados, es Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pensamos que también debe ayudar a que la innovación sea parte del desarrollo de este país, no solo en el discurso, sino en los hechos. La salud pública con programas y políticas para mejorar la salud pública y reducir las desigualdades y acceso a la atención, ojalá así sea. Problemas de financiamiento, se ha anunciado una disminución del 5% en el presupuesto, no solo, ahí puse yo en salud, pero no solo en salud, sino de todo el gobierno federal. Es difícil pensar si queremos innovar, ¿no? Si queremos mejorar, habitualmente necesitamos más recursos, ¿no? Aquí no vamos a tener más ni los mismos, sino vamos a tener menos, ¿no? Veremos cómo puede avanzar esto. Y la atención médica dependiente en la mayoría de los estados que tienen IMSS Bienestar, que son 24 o 25 estados que están adheridos al IMSS Bienestar, que podríamos hablar más de esto, pero no vamos a hablar del IMSS Bienestar, pero solo hablemos de cómo entonces las políticas globales, las políticas generales y los locales en los países afectan la innovación y afectan, por supuesto, la educación médica. En este escenario, digamos, ¿no? En este escenario académico que tenemos hoy en esta sede, ¿no? Con este ambiente, digamos, que estamos viviendo, ¿tenemos un espacio para la innovación educativa en salud en nuestro país? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos nosotros que hacernos además ese espacio con la llegada a la nueva administración y con las virtudes de las personas que se encuentran en ella, como ya decíamos, que a mi juicio tiene una gran ventaja, que lo que yo he escuchado es hay poca o nula ideología, ¿no? en la toma de decisiones, y creo que eso puede ayudar hacia adelante. Habrá un acercamiento con escuelas y facultades de medicina. La presencia a través de la doctora Cortés eso nos estimula, que bueno, ¿no? Ojalá así sea con las que siempre están, digamos, ¿no? Pero también habrá que acercarse a las que nunca están, ¿no? Que hay un grupo muy importante que tiene su propia dinámica, que tiene sus propios intereses, que tiene sus propios recursos y que siguen, ¿no? Y que tienen, no me refiero a la sección anterior, que tienen décadas, ¿no? Funcionando y no están, digamos, cumpliendo con los estándares de calidad mínimos de escuelas y facultades de medicina. O la otra es que cada quien siga por su lado, que las instituciones de salud y seguridad social sigan su rumbo, que las escuelas y facultades de medicina tengan el suyo, que las autoridades sigan, y entonces cada quien hace su esfuerzo individual con su propia visión, con sus propias necesidades, que no son pocas en cada uno de los lados, ¿no? Pero sin esa visión de conjunto. Y lo que decía yo, si se
privilegiará la ideología o la razón. Yo creo, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he escuchado, que es la razón la que va a prevalecer en los próximos años. Con todo esto, la sociedad exige, y la sociedad, los pacientes y nuestro propio sistema de salud exige un replanteamiento de cómo está preparándose a los futuros médicos. Algo que se ha discutido mucho y que ustedes saben mejor es, los preparamos como se han preparado siempre. La verdad que ha habido tres cambios muy importantes, pero sigue siendo sumamente rígido, sigue siendo muy poco flexible, con algunas características que ya mencionábamos. Y tenemos entonces la responsabilidad de formar médicos más allá del conocimiento de las aulas y de los libros, de las revistas tan importantes, pero que adquieran los conocimientos, sobre todo las competencias en esta compleja naturaleza biopsicosocial que nos enfrentamos. ¿En qué podemos o en qué debemos innovar? Pues ahí hay algunas 20, ¿no?, que podemos innovar, pero la verdad es que pudieran ser 40 o 50, ¿no? En los avances científicos y tecnológicos, en la movilidad que ya mencionábamos, en la formación docente, que tanto trabajo cuesta la formación docente. Se pueden preparar los planes, los programas, y ahora quiero que vayan ustedes con el cirujano de tórax del centro médico y le digan que tiene que tomar un curso de formación docente, ¿no? A ver qué les dice, ¿no? Es algo que es bien complejo, ¿no?, y que tenemos que estar insistiendo en ese tema. En la integración básico-clínica, en el trabajo colaborativo, en el interprofesionalismo, que es algo que está en el discurso desde hace años, ¿no?, el interprofesionalismo, y en la vida real los que estudian medicina se forman con los que estudian medicina, los que estudian enfermería se forman con los que estudian enfermería, los odontólogos por su lado, los psicólogos, cada quien está por su lado. Y no se conocen hasta que están en el hospital, ¿no?, hasta que llegan o en el centro de salud, hasta que están ahí cuando empiezan a interactuar, nunca antes. La transdisciplina, la inteligencia artificial, la simulación que tanto ha crecido y tanto más debe de crecer. ¿Podemos innovar en dobles titulaciones? Por supuesto que sí. Algo que se ha platicado mucho y que hemos avanzado poco es, por ejemplo, la necesidad del Seguro Social, y saludo con gusto a la coordinadora de educación, a la doctora Ortega, es si no deberíamos formar médicos familiares en un solo jalón, no en 6 años, sino en 8 años, en conjunto con... Pues claro que sí, ¿no? Está de acuerdo el IMSS, están de acuerdo las universidades, llevarlo a cabo, ¿no?, hacer los programas, es algo que van a ver, se vería, ¿no?, en muchos años, en 8 por lo menos, si empezáramos hoy, ¿no? Pero es algo que ya no podemos esperar, ¿no?, a ver si sucede y a ver si es lo que el instituto necesita, si es lo que el país requiere. Pues deberíamos empezar de una vez con esta doble titulación, lo que nos sería de médico y luego más adelante de médico familiar, o dobles titulaciones con otras universidades, con otras latitudes o con otras cargos, digamos, títulos, como puede ser, y en la UNAM tenemos algunos ejemplos de maestrías, ¿no? Los alumnos pueden hacer, si así lo deciden, a partir del 5º año, se cumplan ciertos requisitos, una maestría en salud pública con el Instituto Nacional de Salud Pública. En fin, que tengan más herramientas los alumnos, las alumnas, ¿no?, los egresados, para enfrentar el futuro. Lo que ya decíamos de la flexibilidad curricular, algo que también hemos hablado en toda la vida y no avanzamos, la atención primaria a la salud, la rendición de cuentas ante la sociedad, la educación a distancia, el aprendizaje personalizado, la evaluación educativa, la realidad virtual, en fin, todo que podemos ir innovando en esto y en muchas otras cosas más. En relación a algunas tecnologías utilizadas en educación médica, ¿qué es lo que se ha avanzado en los últimos años? Bueno, en sistemas de respuesta, en simuladores humanos, en simuladores de modelo, simuladores biológicos, en dispositivos móviles, en pizarrones interactivos, en entornos virtuales, en cursos en línea, en contenidos digitales, en portafolios electrónicos, en fin, todo lo que se encuentra en la imagen, que casi todo lo que estamos viendo aquí, ¿no?, viene de fuera, ¿no? Son cosas que traemos, ¿no?, son cosas que importamos. Pocas cosas, poca investigación, poca innovación tecnológica se hace en nuestro país. El cuadro anterior nos dice el almacenamiento, sistematización y búsqueda y acceso
remoto de grandes cantidades de información, que es algo justamente que en la educación continua tendríamos que utilizar mucho más, y ahí está pendiente la certificación de estos cursos, la interacción y comunicación a distancia, la colaboración entre personas ubicadas en lugares distintos, la creación de recursos digitales y el análisis de datos estructurados, entre otras cosas. Las facultades de medicina están trabajando con que el propósito no sea la transmisión del conocimiento, sino la transformación del alumno en un ambiente de cambio permanente, que es lo que están viviendo todos los días. Todos los días las cosas cambian, tenemos que ser capaces de adaptarnos. En las reformas curriculares y las reformas pedagógicas, en la integración básico-clínica, y algo que tampoco hemos sido muy buenos, que es la tutoría, asesoramiento y acompañamiento de los alumnos. Ni en el caso de pregrado, ni tampoco en las residencias. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el futuro de la medicina está más cerca de lo que pensamos, ya llegó, ¿no? Y debemos de fomentar una parte preventiva y proactiva, usando la información sobre los hábitos de las personas, la información genética, para poder prevenir específicamente algunas enfermedades. El Internet de las cosas, el Internet de la salud, donde los médicos tendrán que recomendar, sí, medicamentos, sí, estilos de vida, sí, tratamientos, pero también aplicaciones, ¿no? Si hoy día alguien llega, le dice el médico, oiga, usted tiene una hipertensión arterial, tiene que hacer estas cuestiones, ¿no? Tiene que tomar estos medicamentos, y el paciente le pregunta, oiga, ¿y qué aplicación uso? ¿No? Y se queda como me quedé yo, ¿no? ¿Cómo qué aplicación uso? Sí, para el control de mi hipertensión, ¿no? ¿Qué aplicación uso? Pues no sé, la que le salga primero ahí en su teléfono, ¿no? Si es buena, si es mala, si es regular, si tiene alguna conexión con él, no tiene ninguna, ¿no? No tenemos un mecanismo para evaluar estas aplicaciones que existen hoy día, ¿no? Y es algo que tenemos que ser mucho más asertivos en la enseñanza del mismo, pero también en la creación de las mismas, que tengan una aplicación. Sé que el Seguro Social está haciendo un esfuerzo en este sentido. Creo que puede ser muy importante y un ejemplo, digamos, para los pacientes no derechohabientes. Si queremos ir a la par de los avances, o al menos no retrasarnos, tenemos que movernos mucho más rápido para disminuir la brecha que existe entre lo que sucede en el mundo y lo que sucede en nuestro país. Es importante, entonces, para finalizar, destacar que las modificaciones, los cambios, las actualizaciones, no solo pueden ser de las instituciones educativas, sino tienen que ser en conjunto con las instituciones de salud y seguridad social. Los profesionales de la salud deben ser un factor de cambio, adaptables, con aprendizaje y enseñanza permanente, científicos, innovadores, con principios y valores que nos identifican como médicas y como médicos. La geopolítica, entonces, seguirá siendo un factor muy importante en la definición de prioridades a nivel global y local, que afecta a la innovación y que afecta a la educación médica. Seguiremos siendo consumidores de lo que se produce en otros países, en las innovaciones tecnológicas. Hay innovaciones tecnológicas que se producen en nuestro país y que nosotros no tenemos acceso, que se salen del país, en los desarrollos curriculares, en innovación, en evaluación, atención médica, etc. Nosotros podemos innovar en muchas cosas, entre otras en que nos ayuden a resolver los problemas viejos, problemas de salud, con nuevos programas, con interprofesionalismo, con intercambio de estudiantes, con educación a distancia, dobles titulaciones, entre otras muchas cosas. Es necesario, sin lugar a dudas, una mayor comunicación entre todos los niveles, una mejor coordinación y foros como este, a los cuales nuevamente felicito a los organizadores. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.